Un saludo para todos. Hoy viernes. El viernes nuestro es un viernes de recogimiento. El viernes en la vida del Señor Jesús, en esa semana, fue un viernes de sufrimiento. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan está ese viernes. Y he tomado un versículo de ese texto bíblico. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a seguir caminando con Jesús esta semana. Consumado es, significa está terminado, está completo, está perfecto. Vamos a salir de Génesis a recordar qué fue lo que pasó allí. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Tienen unidad de pensamiento y llama al hombre y le dice, le pone un límite en la autoridad de Jesús. Y de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Pues Adán y Eva comieron y quedaron separados de Dios. Conocieron el bien y el mal y les pareció mal estar desnudos cuando antes estaban desnudos en lo perfecto y no se avergonzaban. Pero ahora ellos eligen lo bueno, y eso bueno para ellos era coser hojas de higuera y hacerse unos delantales. Se acercan a Jesús, se acercan a Dios, y Dios rechaza y les enseña y los viste con túnicas de pieles, hablándoles de un sacrificio. A partir de ese momento, el hombre, para acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de un sacrificio. Y así pasa la historia, así viene el Antiguo Testamento. El hombre acercándose a Dios a través del sacrificio. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos. Hebreos nos da una ilustración bellísima, lindísima, de esa expresión consumado es. Voy a comenzar en Hebreos capítulo 9. Es capítulo 9 y capítulo 10. Ahí está todo el texto de esta noche, de este día. Versículo número 6. Está hablando el capítulo 9 del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo. Dice, y dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santo, oficios de culto. En el lugar santísimo entran con un sacrificio. Versículo 8. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ese que abrió Jesús. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera abierta, es decir, mientras haya sacrificios, no hay espacio para entrar al lugar santísimo permanentemente. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Versículo siguiente, 9. Esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La conciencia no llegaba hasta allá. El recibir a través de esa sangre un perdón. No llegaba hasta la conciencia, a transformar la conciencia, a renovar la conciencia. En el Evangelio de Mateo, voy a colocar unos 2 ejemplos solamente de los muchos que hay en Mateo. En el capítulo número 5, dice el versículo 17, el Señor Jesús con respecto a la ley dice lo siguiente: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y en el versículo 20 dice:
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué se refiere a los fariseos, a los saduceos? Porque ellos decían y no hacían. Y el Señor Jesús no vino para abrogar la ley, no vino para abolirla, vino para cumplirla. Un ejemplo está claro en el versículo 22 del capítulo 5 de Mateo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No era solamente hacerlo, era pensarlo, codiciarlo. Iba hasta el corazón, iba hasta lo más profundo. Versículo número 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen. En el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero aquí decía: aborrece a tu enemigo. Y el Señor Jesús les está diciendo: la interpretación correcta es esta. El sol sale para buenos y malos y llueve para justos e injustos. Jesús era contra la interpretación que le daban los fariseos a la ley, no contra la ley. Él iba a cumplir la ley. El Señor Jesús siempre decía: escrito está, cuando se refería a la palabra, cuando se refería a la ley. Escrito está. O en la ley dice, o en las escrituras dice, pero nunca decía lo que le parecía, como los fariseos y los saduceos hacían en su interpretación de la ley. Volvamos al libro de Hebreos, donde nos encontramos, versículo número 11. Estamos hablando del sacrificio, como Dios le dice a través de Adán: se acercan a mí con el sacrificio, la ley, se acercan con sacrificio, y aquí está diciendo el Señor Jesús: consumado es decir, el sacrificio terminó. ¿Por qué? Porque ahora su sacrificio es suficiente. Estoy leyendo Hebreos capítulo 9 y 10, voy en el versículo 11 del capítulo 9. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, su cuerpo, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ese sacrificio limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Veíamos antes que ese sacrificio no llegaba hasta la conciencia, el de los animales, pero el de Cristo llegaba hasta la conciencia. Es que el creyente tiene la mente de Cristo. Eso no lo podían desarrollar en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero ahora sí, consumado es. Terminó el sacrificio y comienza un nuevo tiempo para el creyente. Tengo otro pasaje en el capítulo 10 de Hebreos. Ustedes leen el 9 y el 10 y lo estudian, por favor. Porque la ley, versículo 1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero con Cristo sí, perfectos, porque la sangre de Cristo no borró o no limpió o no cubrió. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Borró completamente, no, limpió. Quedó totalmente limpio y nunca más se acordaría
de nuestros pecados. La ley borraba, la ley cubría, pero la sangre de Cristo, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Limpiar completamente. Y los pecados quedan en el fondo del mar como si nunca hubiéramos pecado. Sigo leyendo en el versículo número 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto limpios una vez, y no tendría ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Imposible. Capítulo número 10, versículo número 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio de los animales no quitaba el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Y nosotros, que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo por el único sacrificio que el Padre aceptó, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Termino diciéndoles en el versículo número 18, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Consumado es, quedó completo. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario nos lleva a la libertad eterna. Libertad eterna, no es pasajera, es permanente. ¿Cómo nos acercamos a Dios en este tiempo? ¿Cómo estamos relacionándonos con las personas? Entendiendo el sacrificio de Cristo, que su sol sale para justos e injustos y llueve para buenos y malos. ¿Por qué criticamos a hombres y mujeres que están en contra inclusive de la palabra, que no la tienen en cuenta? ¿Por qué nos vamos en contra si Dios, de una vez y para siempre, con la obra de Cristo, limpió todo pecado? Presentémosles entonces a estas personas a Jesús y comencemos por decirles: necesitas un nuevo nacimiento. Bien, que Dios continúe bendiciéndoles. Hasta pronto.